Hola, muy buenas tardes, estudiantes del módulo 15. Bienvenidos a la segunda parte del trabajo de la semana 2, denominado Mi Ecosistema. Estamos en el espacio abierto para el aprendizaje, diseñado para que ustedes puedan plantear sus dudas y comentarios. Recuerden que estamos en un ambiente seguro en donde ustedes pueden expresar de manera cordial todas sus inquietudes acerca del desarrollo de las actividades y cómo es que se realizan. Y su asesor virtual, a su asesor virtual le va a dar mucho gusto pues apoyarlos en el desarrollo de las actividades. Recuerden que vamos a estar utilizando el área del chat en esta sesión para vertir todas sus dudas y comentarios. Es bien importante que abramos el diálogo, que se comuniquen, que tengan pues a bien expresar todas sus dudas, ya sea de manera oral o escrita. Entonces, pues vamos a iniciar a tiempo. Son las 13 horas del centro de México, 12 del Pacífico. Saludo con mucho gusto a la estudiante Karen y al estudiante Berenice. Ellas son las estudiantes que están presentes y que gracias a sus participaciones del día de hoy, muy probablemente vayan a tener 1.25 puntos para su calificación final, si es que tienen alguna duda o comentario que puedan ustedes expresar. Así que las invito, estudiantes, a generar un diálogo en razón a la siguiente actividad. Recuerden que todas las semanas trabajamos 2 veces. Ustedes trabajan de lunes a miércoles. El miércoles nos reunimos, tenemos una sesión síncrona porque estamos trabajando de manera pues en línea, ¿no? Bien, ustedes plantean sus dudas. El jueves retoman sus actividades, ven si pueden desarrollarlas, si tienen dudas y comentarios. Nos reunimos los viernes para despejar sus dudas acerca de el desarrollo de la actividad. Pues bien, hoy nos vamos a dedicar a repasar lo que vimos ayer, el miércoles. Recuerden que la sesión del miércoles es importante que ustedes la vean en el área de los comentarios. Ustedes coloquen su nombre y que ya vieron la sesión con el fin de poder también tomar participaciones en cuanto a la asistencia de la revisión de las sesiones. Hoy nos vamos a dedicar a cerrar la semana porque por fin es viernes, así que nos vamos a la recta final de la semana 2. Hay 2 actividades pendientes, una de la química y otra de nuestro ecosistema. Así que son 2 actividades complejas. Quizás es la semana más compleja porque hay que desarrollar trabajos que si bien ustedes vieron en el módulo pasado, se retoman, pero pues bien, ahorita vamos a checar sus dudas acerca de la actividad 3 y sobre la 4, pues había que tener la habilidad de las TICs para desarrollar un video y poder transmitir con base en su investigación cómo es su ecosistema en el lugar donde viven. Recuerden que en esa actividad específicamente iban a hablar de la localidad y a sus alrededores, no a nivel nacional, sino era algo, si yo vivía en Xochimilco, yo voy a desarrollar un trabajo de investigación que me ayude a describir cómo es el ecosistema de Xochimilco, ¿sí? O bien, si vivimos en Ciudad Juárez, no voy a hablar sobre el bosque de Chihuahua, voy a hablar sobre cómo es Ciudad Juárez y su ecosistema que está presente ahí. Entonces, bueno, de esas eran las actividades que vamos a ver. Vamos a ver algunas recomendaciones y vamos a concluir, como siempre, en todas las semanas, hablando sobre algunos recursos y las estrategias que hay para desarrollar esas actividades. Pues bien, antes de iniciar, me gustaría que me apoyaran en el área del chat y mencionaran qué flora y qué fauna identifican en su localidad. Puse algunos ejemplos. Veamos el primero. Dice, hola, vivo en Sonora y hay cardones gigantes. Ya con esa idea central, ya podemos imaginarnos entonces cómo es la flora de un lugar en específico o bien la fauna también de ese lugar. Ustedes tomen la decisión de qué es lo que quieren compartir para que puedan pues abrir el diálogo y podernos imaginar cómo es que nuestro país es tan diverso. Otro ejemplo dice, vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua y hay pumas americanos, ¿sí?
El tercer ejemplo dice, hola, vivo en Chiapas y predomina un ecosistema de bosques nublados y templados. Y por último dice, hola, soy de Veracruz y el lugar donde vivo hay culebras corredora de petalillos, que es una serpiente de cola y cabeza azul. Si se dan cuenta, en el último ejemplo ya es más específico, menciona el lugar donde es, pero dice una fauna característica, probablemente endémica, yo no las conozco, no las he visto, pero dice que se llama culebras corredoras de petalillos, probablemente petalillos porque viene del lugar, de ese lugar, disculpen, que es una serpiente con las características que tiene una cola y la cabeza azul y el resto del cuerpo pues la tiene de otro color. Interesante, ¿no? Pues vayan ustedes compartiendo en el área del chat cómo es su localidad y qué flora y qué fauna se encuentra. Recuerden que hay fauna característica o endémica, se dice, de un lugar. Quiere decir que no lo hay, no hay otras especies más que en ese lugar de ese mismo género de animalito. O bien también de flora o de plantas, nada más existen o crecen en ese lugar determinado. ¿Sí? Bueno, me va a dar mucho gusto ir leyendo a lo largo de la sesión todas sus participaciones. Muy bien. Bueno, no podemos iniciar sin antes recordar que nos debemos de dirigir con respeto hacia nuestros compañeros y hacia la comunidad estudiantil de Prepa en línea CEP. Los invito a seguirse comunicando como lo han hecho hasta ahora, con base en las reglas de etiqueta, lo han hecho con respeto en los foros, lo han hecho de manera individual, respetando los puntos de vista de todos nuestros compañeros. Vamos haciendo lo mismo en esta sesión. Les agradezco mucho que se comuniquen de esa manera, de forma efectiva, hacia su asesor virtual y sus compañeros. Recuerden también de ser puntuales y tener permanencia con el fin de enriquecer con sus participaciones las sesiones y finalmente exponer sus dudas y comentarios de manera directa y clara para que podamos también seguir hablando al respecto. Pues bien, me voy a ir al chat y nos saludan. Y vamos a empezar, sí, con estas dudas. Me gusta que puedan cualquier pregunta que tengan en relación a la actividad 3 o 4, la podamos socializar. Así que me da mucho gusto que Berenice nos haga una pregunta. Dice su compañera, mi duda es sobre el video, ¿puedo hacer en PowerPoint? Y sí, la respuesta es, puedes hacer tu presentación en PowerPoint, pero asegúrate de que si bien no va a estar en formato video, que cuando yo reproduzca la presentación en PowerPoint, se pueda ver y escuchar tu trabajo, ¿sí? Recuerda que ustedes ya han trabajado con videos, han hecho presentaciones dinámicas también a lo largo de su paso por Prepa en línea CEP, por lo cual ahí hay que tomar toda esa experiencia que ustedes han tenido realizando videos o presentaciones dinámicas y pueden presentarlo así para la actividad número 4. Es decir, hacer una presentación en PowerPoint, agregar el audio de todas las láminas que voy a ir explicando y ya por último, suben un enlace, ¿sí? Porque recuerden que deben de subir ustedes un documento en un procesador de textos. Se recomienda que sea Word. Ahí colocan su enlace en donde hayan subido a la nube su presentación en PowerPoint, pero si entregan una presentación en PowerPoint y esta no tiene audio, su calificación se va a ver mermada porque no va a tener oportunidad de ser evaluada. Sí, porque no cumple con las características principales de la actividad, que es realizar un video en formato video, pero en este caso, como PowerPoint nos da la oportunidad de hacerlo también en forma de presentación dinámica, entonces, pues, yo preferiría que así sea, ¿no? Pues bien. También sobre la actividad número 4, ¿qué les parece si tienen más dudas? Las voy a ir leyendo a lo largo de la sesión, pero vamos hablando sobre el propósito de la actividad número 3 y lo vamos a hacer de forma rápida para dedicarnos de forma más específica a la actividad número 4, porque en la primera sesión que tuvimos en esta semana, hablamos a profundidad sobre la actividad número 3 y nos dimos la oportunidad de desglosar parte por parte cómo es que debemos de empezar a realizarla.
y se dieron algunas recomendaciones para, en vez de tomar fibras orgánicas o naturales, veamos aquellas que son sintéticas y que probablemente nos ayuden a responder de forma efectiva las preguntas de esta actividad. Por lo cual, le voy a dedicar unos minutitos a describir cómo es que se va a hacer la actividad número 3 y si no hay dudas, vamos a pasar a la actividad número 4. Recuerden que los estudiantes que están conectados ahorita, hay varios de los compañeros que no pudieron asistir, pero van a tener la oportunidad de ver la sesión grabada, por lo cual esta explicación que voy a dar en este momento les puede ser de utilidad a sus compañeros que estén viendo la presentación grabada. Entonces, el propósito de la actividad número 3 es identificar algunas estructuras de los compuestos químicos y sus reacciones de polimerización y que no se nos olvide que en la actividad debemos de especificar si hay una síntesis química de este elemento, como por ejemplo el PVC, hay que decir cómo es que en ese proceso de polimerización, ¿sí?, se unieron esas moléculas y fueron con base en la adición o la condensación. Es bien importante que ustedes, si bien no voy a dar respuestas aquí, voy a decir cuál es, pero ustedes deben de tener identificado. ¿Cómo lo van a hacer? Yéndose directamente a la investigación, es decir, a recabar datos en fuentes confiables en donde ustedes hagan una lectura y se les especifique por qué se unen en adición o por qué se hace esa síntesis por condensación. Ayer lo explicábamos, si no tuvieron la oportunidad de ver la sesión número 1 y tienen todavía dudas acerca de este tema, es importante que la revisen, ¿sí? Que vayamos a la sesión número 1 y vayamos a ese apartado específicamente para que puedan ustedes tener todas las herramientas necesarias, porque he revisado algunos trabajos en donde se nos olvida colocar, si bien colocan el producto de uso cotidiano y los elementos que lo contienen, agregan una fórmula semidesarrollada o desarrollada que tampoco es correcta porque no me ayuda a describir la síntesis química. Recuerden que la síntesis química también lo mencionábamos, ahorita lo vamos a retomar, pero al final esa síntesis química se da gracias a la adición o la condensación de esos elementos. Entonces, hay que tener en claro qué es, ustedes lo van a describir de hecho, qué es el proceso de adición y de condensación o síntesis de adición o condensación. Bien, ¿para qué? Para obtener nuevos productos. Ustedes necesitan tener conocimientos previos para que puedan identificar el proceso de síntesis química y conocer los dos principales tipos de reacción de polimerización, que ya lo mencionábamos ahorita, es el de adición o de condensación. Hay que identificar la estructura de un polímero, es decir, la figurita que vemos ahí, cómo es que los elementos que lo contienen se unen por enlaces simples o dobles o triples para poder formar esta estructura, ya sea de un monómero porque tiene una molécula y polímero porque tiene dos o más moléculas en esa misma estructura. Hay que investigar el impacto ambiental de la síntesis de los polímeros y determinar si estos son positivos o negativos para la salud del medio ambiente. Ustedes van a reflexionar al respecto. Y aquí es lo que hablábamos, el monómero es esta estructura que, si se fijan aquí, están unidos los carbonos por enlaces dobles, pero sigue siendo una estructura de un monómero. Es decir, esta es una molécula. Pero si esta molécula se replica gracias a un proceso de polimerización N cantidad de veces, es decir, muchas veces, así como lo observan aquí, esta se une con esta mediante un enlace, son químicamente estables, los elementos se unen y después forman esta cadena de polimerización. Y en sí se llama polímero porque hay una, hay dos, hay tres, y hay cuatro, hay cinco, hay 1000, hay 1.000.000 de este mismo monómero en esa misma cadena de polimerización. A eso se le llama macromolécula. ¿Por qué? Porque al sumar todos estos elementos, su masa molecular, se dice que tienen alto peso molecular. ¿Sí? Esa es una de las características químicas de estos polímeros. Entonces, los polímeros son sustancias de alto peso molecular, como lo mencionábamos, llamados, con otras palabras, macromolécula, macro porque se dimensionan en un tamaño mayúsculo, formadas por monómeros, es decir, su base es el monómero mediante un proceso llamado polimerización. Y lo mencionábamos la vez pasada,
los polímeros pueden ser naturales o sintéticos, pero en nuestro trabajo de la actividad número 3, si bien podemos retomar estos polímeros naturales que se dan de forma natural en nuestro ecosistema, nos vamos a dedicar mejor a analizar por qué los polímeros sintéticos pueden o no significar una desventaja para la salud del medio ambiente. Algunos polímeros sintéticos, hay que tomar nota con esto porque esto nos dirige totalmente hacia las respuestas de la tabla número 1. Dice que hay termoplásticos. Entonces, los objetos de la vida cotidiana que tienen un polietileno, el etileno es el monómero. Sabemos que ahora el monómero es una molécula de etileno, pero como ya tiene aquí el poli, ¿se acuerdan que polimerización, poli de muchos, ¿sí? Entonces, polietileno, si yo googleo polietileno, ¿qué me voy a encontrar? Ya ustedes lo checaron, ustedes ya se adelantaron a la realización de esta actividad y nos podemos encontrar vasos de plástico que puedo utilizar para la fiesta de mi niña. Entonces, ok, ya hago la fiesta, pero todo eso se va a la basura, ¿sí? Pero me fue útil porque a mis comensales les di de beber en esos vasos de plástico o platos de plástico o también de unicel. El unicel es una macromolécula o está hecho de una reacción de polimerización gracias a uno de los polímeros sintéticos que se transformó en la industria química para obtener un producto final. Muy bien, entonces palabras claves para desarrollar nuestro trabajo. Termoplásticos, podemos investigar qué es un termoplástico y sus derivados y de ahí podemos tomar un objeto y bien, hay que colocarlo en nuestra tabla y con eso ya podemos realizar nuestro trabajo. Si yo agrego en mi tabla un suéter y le pongo de algodón, también va a estar bien. No va a haber ningún problema en que el objeto de vida cotidiana sea un suéter o un pantalón y que el polímero el objeto que lo contiene sea el algodón. Ahora nada más hay que investigar fíjense bien, cuál es el monómero y el polímero del algodón. Y ya con eso ustedes tienen la respuesta correcta porque les va a aparecer la estructura química o de la síntesis química, perdón, de cualquiera de los dos, del monómero o del polímero del algodón, y con eso ya pueden construir su tabla. Vamos viendo de qué va la tabla. Esto lo mencionábamos ayer, era nada más para relacionar la información. Y dice que van a entregar una tabla en función de las actividades cotidianas que integre la siguiente información y se recomienda que ustedes organicen la información de esta manera, en donde coloquen un producto de la vida cotidiana. Aquí puede ir el suéter, puede ir el vaso de plástico, puede ir el tubo de PVC que tengo en mi sink o en mi lavatrastes, ¿sí? O también puede haber una cortina de baño. ¿Por qué? Porque la cortina de baño es plástica, pero vamos a investigar qué tipo de plástico es y si es de PVC o de acetato, o bien la pintura con la que pinto en mis cuadros o pinto mi casa o mi cuarto. También esas pinturas tienen una característica específica ahí que ustedes pueden empezar si investigamos un poco más, van a darse cuenta que ahí la pueden agregar en esta tabla como producto y el elemento que lo contiene puede ser el acetato o vinil. Y bien, la síntesis química, yo voy a googlear síntesis química del acetato, del PVC, del vinil, del plástico, del aluminio, de la celulosa y me van a salir imágenes como estas. Nada más que hay que leer el pie de la imagen en donde me indique a mí que estos dibujitos que ven aquí, que son moléculas unidas entre sí por enlaces glucosídicos, dependiendo, ¿no?, del tipo de síntesis que se vaya a realizar, pueden ustedes ya identificar la imagen y colocarla y pegarla. Nada más hacemos un ejercicio de copiado y pegado. Y recuerden que hay que colocar en nuestras fuentes bibliográficas de dónde copié esa imagen. Es importante que ustedes coloquen de dónde copiaron la imagen para que el maestro pueda ir directamente a esa página y decidir
con base en la investigación que va a hacer el maestro de los recursos que ustedes pongan en la bibliografía, si sí o no corresponde esa imagen a lo que ustedes están tratando de decir. Bien, entonces también apóyenme colocando las fuentes bibliográficas siempre. Siempre es importante porque de esa manera yo puedo corroborar que la información que ustedes están compartiendo es real, es verídica, por lo cual se sustenta. Yo utilizo mucho la palabra sustentar porque de esa manera yo lo que estoy diciendo me avala gracias a ese estudio o a esa investigación o a ese pequeño enlace que ustedes comparten, avala mi opinión, que quiere decir que la opinión que yo estoy virtiendo, ¿sí? Tiene una base, o sea, un sustento, y a mí me permite no ir con la verdad, pero sí decir, ok, maestro, esto que yo dije lo encontré en este documento y ahí se lo puse para que usted pueda verificar que esta información es real. ¿Sí? Es bien importante que lo compartan con su maestro, por favor. Entonces, bien, ya nada más con la última parte de adición o condensación, ustedes van a investigar si el PVC se da por una síntesis de adición o de condensación. Y en la parte de abajo no es necesario que coloquen aquí las diferencias en este apartado, porque en esta tabla nada más se indica si es de condensación o de adición. En la parte de abajo, como segundo punto, coloquen las diferencias. Ustedes conocen muy bien la matriz comparativa. La matriz comparativa es un cuadro, así como lo observan aquí, es un cuadro aquí, otro cuadro acá, y yo comparo lo que está en este cuadro con este otro cuadro. Entonces, aquí voy a poner las diferencias. Voy a poner en la parte de arriba condensación y voy a poner las características que son de condensación. Y en el otro apartado voy a poner adición y voy a escribir en el otro cuadro de abajo que corresponde al título de arriba, voy a poner todas las características que son de una síntesis de adición. Y ya con eso podemos comparar, muy bien, la síntesis de condensación se da porque se condensa una molécula de agua, pero la de adición se adicionan nuevos elementos a esa reacción química. Pues bien, ya con eso ustedes van a investigar de forma clara y lo van a colocar de forma específica en esa tablita. Si bien no quieren realizar la tabla, que es la sugerencia, pueden hacer un escrito en la parte de abajo con sus propias palabras de lo que entendieron de cada una de ellas. ¿Sí? Bien. En cuanto a la actividad número 2 o la tabla número 2, dice, una vez que hayas identificado los compuestos de los productos, selecciona uno de tu listado e investigue y desarrolla lo siguiente. Pues hay que colocar un producto que haya yo utilizado de la tabla número 1, recuerden que son 4, si puse 4, ya nada más agarro uno y ya me doy cuenta cuál es el monómero, porque si el polímero de el PVC es el polietileno, es un ejemplo. Si es el polietileno, es el polímero polietileno, pues bien, voy a buscar que el monómero es el etileno. Entonces, si el monómero es el etileno, voy a colocar aquí etileno y voy a buscar la molécula del etileno y la voy a dibujar. Recuerden que la práctica nos dice, es necesario que las moléculas en el esquema del proceso de polimerización sea de elaboración propia. ¿Sí? Elaboración propia quiere decir que ustedes tengan la oportunidad de dibujarla o de hacerla de forma digital, pero no nada más copiando y pegando la información. Ustedes tienen que hacer un trabajo extra en donde hagan con su propia mano el trabajo o bien lo hagan de forma digital. Y ya, ahí terminamos con las dos tablas y la última parte del ejercicio nos dice que hay que contestar con nuestras propias palabras qué opinamos sobre el impacto que tiene la síntesis y el consumo de estos productos en el medio ambiente, hablando de síntesis química. Cuando decimos síntesis química ya nos estamos imaginando ese proceso de polimerización por el que pasaron algunos de los productos que utilizamos día a día. Vamos viendo y ponemos en perspectiva qué opinan ustedes sobre la fiesta que les comenté, en donde yo utilicé vasos desechables, vasos de unicel, utilicé también en mi fiesta popotes. Vamos imaginándonos que nada de eso es biodegradable y todo es gracias a un proceso de síntesis química de forma sintética. Entonces, probablemente mi fiesta haya tenido un impacto positivo o negativo para el medio ambiente, porque también di bolsitas de dulces
Pero las bolsitas de dulces no fueron de cartón, así como las damos ahora. Lo que hacemos, como lo hacíamos antes, perdón, eran bolsitas de plástico con un bonito dibujo y dábamos esos dulces, ¿no? Adentro de una bolsa de plástico. Entonces, ¿creen ustedes o consideran que mi fiesta fue, pues, positiva para el medio ambiente o poco responsable? ¿Qué opinan? Los escucho en el chat, los leo. Vayan de forma breve. Yo opino que se daña el medio ambiente por el uso de tanto plástico, maestro. O yo creo que como hace una fiesta al año, no hay ningún problema en que se utilicen tantos plásticos. A ver, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece si me van diciendo cuál creen que haya sido el impacto que haya tenido mi fiesta en el consumo de estos productos, específicamente del plástico, en el medio ambiente? ¿Creen que a corto o a mediano plazo el medio ambiente se va a ver comprometido y probablemente se vaya a ver contaminado o vaya a haber problemas normales como tanta basura generada, tape coladeras y probablemente en épocas de lluvia sea contraproducente porque se inunda nuestra ciudad? ¿Qué opinan? ¿Creen que el uso de plásticos en mi fiesta sea benéfico o perjudicial para el medio ambiente? Pueden poner nada más, ¿es benéfico o es perjudicial? Sin dar ninguna explicación. Voy a leer una participación de una compañera. Dice, yo opino que se ven bonitas las bolsas, vasos de plásticos decorados, pero la verdad es que solo contaminan porque se usa en un solo momento o en un pequeño espacio y luego se van a la basura. Vamos a esperar si hay otra participación para hablar sobre ese comentario en específico. Y yo estoy de acuerdo con su compañera. Esa opinión que ella ha vertido con base en lo que ya hemos estado estudiando, a mí me deja satisfecho porque al menos hemos tomado conciencia de algunas acciones sustentables que nos permitan, ¿sí?, hacer ese cambio en nuestra vida cotidiana. Yo estoy seguro que si yo hago la misma fiesta, pero utilizo popotes, de esos que venden ahora que son biodegradables o de cartoncito duro, o también utilizo bolsas para la bolsita de dulces. Sin embargo, esa bolsita es un cartoncito. O bien, ¿qué les parece si utilizo productos reciclados o le doy un segundo uso y los decoro de otra manera para de esa manera, si ya o bien hay plástico o cajitas, poderlas utilizar o reutilizar para otro fin? Y ya con eso podemos hablar de una sustentabilidad, ¿no creen? Dice otra compañera, vasos de plástico reutilizables con dulces. Excelente idea. Es mejor ya que los niños los vuelven a utilizar para tomar agua o para poner colores, etcétera. Gran idea, porque con eso nos damos cuenta que ahora sí, los procesos con síntesis de polimerización, ¿sí? Pero no son una gran oportunidad para seguir creciendo como sociedad, nos damos cuenta, porque seguimos contaminando, ya sea si bien se va a un relleno sanitario, pero seguimos contaminando porque la ciencia dice que hay productos con síntesis de polimerización sintética que tardan hasta 1000 o 500 años en degradarse. Hablamos sobre los pañales, ¿se acuerdan? Los pañales fueron un gran tema de conversación sobre por qué ya no utilizarlos y empezar a utilizar pañales biodegradables, ¿sí? Porque se hablaba o la ciencia decía que esos pañales, que bien eran de gran uso para las familias, pues estaban generando un impacto negativo hacia la salud del medio ambiente. Y lo que pasó fue que se transformó la industria y empezó a vender otro tipo de pañales con otro tipo de productos ya más sustentables, ¿sí? Excelente participación. Voy a tomar en cuenta la participación de sus dos compañeras para los puntos extras. Gran aporte. Entonces, fíjense bien, ya con esa pequeña idea que ustedes mostraron aquí en la clase, lo pueden hacer con su trabajo. Esta idea va para
los compañeros que nos van a ver más adelante en la sesión grabada, en donde tomen en consideración sus propias ideas para contestar el trabajo. Es importante que tengamos a bien explorar nuestras ideas y poderlas redactar para poderlas socializar. Gran trabajo entonces, y así lo van a hacer con el resto de las preguntas. Dice, ¿qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en la vida cotidiana? Hay que describirlo porque vamos a ver las ventajas y desventajas de ese producto utilizando tipos de polímeros sintéticos. Ojo aquí, porque si yo agarro en esta pregunta un producto de uso cotidiano, pero es con síntesis naturales, de polímeros naturales, perdón, muy probablemente aquí no pueda haber las desventajas, ¿sí?, que tiene ese producto de síntesis natural. Porque acuérdense que estamos hablando sobre el actual estado de nuestro medio ambiente y si lo vamos a seguir en años futuros contaminando. Entonces, bueno, queda de reflexión entonces estas tres preguntas y aquí termina la actividad número 3. Parece larga, pero no lo es. Bueno, si bien no es sencilla, pero la podemos sacar adelante, ¿no creen? Está entonces en sus manos hacer un gran trabajo y me voy a ir al chat y voy a comentar sobre sus participaciones de la dinámica del día de hoy. Dice, hola, vivo en Toluca y aquí es común que los coyotes, conejos, bueno, que haya coyotes y conejos. Y en la flora lo que he notado es que hay pinos. Pues muy bien, excelente, porque donde yo vivo, estudiante, no hay esa clase de vegetación. Si bien no hay, sí hay coyotes y conejos de manera silvestre, pero no hay pinos. Entonces, pues qué diferencia, ¿no? Del norte de México, en donde es muy diferente, al centro y sureste de nuestro país. Esa información le va a servir, estudiante, para realizar la actividad número 4, en donde nos vamos a dedicar a investigar qué tipo de flora y fauna hay en nuestro ecosistema y poderlo describir en un video, ¿sí? Hay otra participación. Dice, la flora que se encuentra en mi comunidad es bosque de coníferas y encinos y se encuentran animales como zorra gris, conejos, patos, palomas, mapaches, entre otros. Aunque bien no dice de dónde es, me imagino que ha de ser como por Querétaro o el Estado de México también. No sé si Berenice nos puedas comentar de dónde eres, porque ese ecosistema predomina mucho en el centro de nuestro país. Vamos ahorita a descubrir de dónde es Berenice para imaginarnos ahora sí, en un sitio geográfico, cómo es que hay bosque de coníferas, encinos y se encuentran animales como zorra gris, conejos, patos, palomas, mapaches, entre otros. Vamos a ver, dice, soy de León, Guanajuato. Muy bien, andábamos cerquita. Entonces, muy bien, compañera. Entonces, acuérdese que lo que usted va a hacer en la actividad número 4 es describir cómo es el León, Guanajuato y qué fauna y qué flora existe ahí. Bien, y también, ojo, porque casi se me pasa, sobre el servicio ecosistémico presente en León, Guanajuato. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es un servicio ecosistémico. Pues bien, miren, estoy tratando de leer más comentarios. Dice, en la actividad 3 hay que elegir 4 polímeros diferentes, pero la mayoría es como de plásticos, pero se componen de diferentes, son como monómeros, ¿no? Y de los monómeros se desprenden muchos polímeros. ¿Está bien o debo de elegir otra cosa que no sea plástico? Cuando pensamos que un plástico es una botella de plástico, es que hay diferentes tipos y de diferentes materiales, ¿verdad? Entonces, aquí la tarea es, si voy a decir plástico, un plástico como las botellas de plástico para tomar una bebida son PET, ¿sí? La palabra PET tiene pues la descripción total de qué tipo de polímero es. Sin embargo, van a encontrarse también con otros termoplásticos, por ejemplo, y de los termoplásticos se desprenden infinidad de productos que tienen como base el monómero, pero a la unión, ya sea de síntesis por adición o condensación, se van haciendo otro tipo de productos.
¿sí? Entonces, si tú vas a decir que un cepillo, pues bien, el cepillo sí es de plástico, pero vamos analizando qué tipo de plástico. Y si es PET, tú colocas PET, pero si no es PET, va a ser PVC o va a ser polietileno o va a ser de otro tipo. Entonces, hay diferentes. Ahí te recomienda la compañera Berenice, dice, compañera, en el recurso de síntesis química vienen más opciones de polímeros. Entonces, gracias Berenice por decirle a Karen que hay que recordar que tenemos que hacer esas lecturas porque recuerden, las actividades que están diseñadas para su desarrollo dentro de las semanas de trabajo, en los recursos de la semana, ahí vienen, si bien no las respuestas, la manera en que pueden abordar el trabajo que van a ustedes a realizar. Entonces, es bien importante recordarle a los compañeros que nos están escuchando que, así como Berenice, hay que hacer las lecturas que vienen en la semana de trabajo para que puedan guiarse acerca de la realización de la actividad, ¿sí? Entonces, que no se nos pase checar esos recursos que son valiosos e importantes, así como lo comenta su compañera. Sí lo miré, pero mi duda es que en la actividad dice que utilice diariamente y deben ser polímeros sintéticos. Ajá. Entonces dice, yo opino que se ven bonitas las... Ah, ok, eso es de la otra actividad. Con base en lo que acabas de decir, dice que tu duda es que en la actividad debo de colocar productos que utilice diariamente. Se dice que en diariamente porque efectivamente todo lo que usamos, sí, son derivados del petróleo, es decir, son gracias a productos, perdón, a procesos de polimerización de síntesis química, pero sintético. Entonces, yo ahorita traigo unos lentes para ver la computadora. Esos lentes, la carcasa, yo puedo poner en el producto de uso cotidiano lentes, ¿sí? Pero si yo me pongo a investigar qué tipo de elementos contiene esos lentes, pues observo que tiene aluminio, pero también tiene un plástico muy resistente, entonces, y tiene vidrio que es silicio. Entonces, ahí ya tienes 3 productos. Ahora voy a investigar que si es esos productos o esos elementos que lo contienen fueron fabricados gracias a un proceso de polimerización, de síntesis química, pero que sea sintética. ¿Sí? Lo mencionábamos con la cajita de Tetra Pak. La cajita de Tetra Pak tiene cartón, pero el cartón es, acuérdense, de fibras naturales o de polímeros naturales, como yo pongo el papel, pero el papel, acuérdense que el monómero es la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque el polímero puede ser eh, el, el caucho, por ejemplo. Entonces, todo eso viene ligado y como lo menciona su compañera, ahí en la lectura puede usted ver dónde, cuáles son los monómeros y los polímeros. Desafortunadamente se acabó el tiempo, nos queda 1 minuto para volver a iniciar sesión y hablar sobre la actividad integradora número 4. Ya leí todos sus comentarios. Dice, es que vienen varios diferentes polímeros, o sea, son de plástico, pero los polímeros son diferentes, ¿así está bien? Sí, porque lo mencionábamos ahorita. Vinil, PVC, acetatos, todos esos son diferentes. Si bien son de plásticos, pero son diferentes. Entonces se les da diferente uso y diferentes productos lo utilizan para generar sus productos, vaya. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir hablando de eso, Karen y Berenice, no se preocupen. Tienen la idea y eso a mí me deja tranquilo porque está bien. Todo lo que ustedes han dicho es correcto, así que hay que desarrollar ese trabajo. Nos vamos entonces y volvemos a entrar. ¿Sí? Gracias. Y sobre la actividad integradora número 4, vamos a hablar específicamente de qué es lo que vamos a hacer. Esta actividad tiene como propósito que ustedes reflexionen sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas en relación con los servicios ecosistémicos. El tema entonces gira en torno a los servicios ecosistémicos y vamos a ver qué son y cómo es que los puedo identificar en mi ecosistema, ya que estos nos van a proporcionar un uso racional de productos
para mejorar nuestra vida. Entonces, lo podemos imaginar como plantas medicinales que utilizaban nuestras abuelitas, o bien, yo recuerdo aquí, como lo dije en mi video presentación, me gusta mucho hacer senderismo, entonces voy y subo cerros o subo algunas montañas, pero en las faldas de las montañas de aquí de donde yo vivo, hay orégano pues silvestre, que las rancherías utilizan para cocinar. Eso es un servicio ecosistémico. ¿Por qué? Porque nos está dando la facilidad, la naturaleza de nosotros poder emplear ese recurso, ¿sí? Como comida y poderlo, me está otorgando un beneficio a mí sin necesidad de comprarlo, ¿sí? Ya no es una forma de que el servicio ecosistémico a mí me esté proporcionando algo y yo poder lucrar con él. Lucrar no es un servicio ecosistémico. El servicio ecosistémico, entonces, por ejemplo, podría ser los cardones del norte de mi estado. Los cardones son unos cactus gigantes que tienen una vida de unos 400, 200, 300, probablemente menos, pero tienen una vida útil, caen al piso y se deshidratan porque la mayoría de esos cardones o cactus son agua. Entonces se deshidratan y queda una corteza muy dura del esqueleto del cardón. Pues bien, eso lo utilizan los artesanos de mi localidad. ¿Para qué? Hacen figuras que después ellos venden a los turistas. Eso, eso es un servicio ecosistémico. ¿Por qué creen ustedes que es un servicio ecosistémico? Porque bien, no se están talando los cardones, sino que se espera a la comunidad a que estos caigan y se deshidraten solos y después, bajo un permiso especial, ellos pueden levantar el esqueleto de ese cardón, perdón, que es como una madera. Entonces la utilizan, la tallan, la trabajan y hacen figuritas sobre esa madera. Entonces, es un servicio ecosistémico porque se les está dando un beneficio económico para que ellos puedan subsistir. Entonces, se utiliza la naturaleza para poder sacar un provecho hacia las comunidades. Entonces, vamos viendo dónde podemos identificar ese tipo de servicios ecosistémicos y aquí lo vemos en la siguiente lámina. Hay 4 servicios ecosistémicos y ya aprendimos que un servicio ecosistémico nos brinda un beneficio, ¿sí? Que está presente en ese ecosistema y nos va a aportar mejoras a nuestras condiciones de vida. Entonces, lo que vayamos a poner, ¿ustedes creen que una ladrillera que esté dentro de nuestro ecosistema nos brinde un servicio ecosistémico o la ladrillera sea un servicio ecosistémico porque da trabajo a las personas de mi localidad? Yo opino que no, porque aunque si bien se utiliza la tierra o el tipo de tierra de esa localidad, no es un servicio ecosistémico porque totalmente eso es un modelo de negocio. Entonces, un servicio ecosistémico va a ser de aprovisionamiento. Ahorita vamos a ver qué es eso. Puede ser también de regulación, servicio cultural o de soporte. Ahí es bien importante que tengan identificado, con base en las lecturas que ya han hecho, qué tipo de servicios son esos y a qué se relacionan. ¿Por qué? Porque ustedes en el video van a tener que decidir qué servicio es el que está presente en su localidad y qué beneficio trae o perjudica a su ecosistema. Entonces, vayamos viendo que es un servicio de abastecimiento, de regulación y cultural, pero vamos a trabajar con base en la duda de una compañera. Dice, asesor, el servicio ecosistémico y cultural lo puse como unas salidas que se hacen para recorrer la Sierra de Lobos y un asentamiento con vestigios de una antigua ciudad mesoamericana que se llama Coporo, que se encuentra a 15 a 20 kilómetros de mi comunidad. Las guías te enseñan que hay alrededor como flora y fauna, que hay alrededor como flora y fauna y enseñan a cómo cuidar el ecosistema y cómo apagar fogatas.
Y las personas que hacen esos recorridos se ayudan económicamente y otras personas venden comida que se cocina con leña, lo cual da sabor a la comida. Bien, vamos hablando de ese ejemplo y qué servicio es y cómo lo pueden ustedes integrar a su trabajo. Yo considero que es correcto, Berenice, lo que tú colocas. ¿Por qué? Porque si bien ya lo mencionaste ahí, nada más que hay que especificar, el servicio ecosistémico es cultural, ¿sí? O es el servicio ecosistémico presente en esta región y hay que colocar el nombre de la región, es un servicio cultural. ¿Por qué? Porque se hacen recorridos a la Sierra de Lobos y un asentamiento con vestigios de una antigua ciudad mesoamericana, lo cual trae beneficios a mi comunidad. ¿Por qué? Y ya tú empiezas a colocar toda la información eh, que te permita a ti justificar el por qué ese sí es un servicio ecosistémico. Y lo vemos en la lámina de aquí. Si se observan, hay servicios ecosistémicos de tipo cultural. ¿Por qué? Porque hay ocio y diversión gracias al ecosistema presente. Ese ecosistema tiene un edificio histórico que perteneció a pues a un asentamiento, ¿sí? Entonces quedó ahí y hay recursos como visitas guiadas para poderlos visitar, pero de manera más sustentable, es decir, de manera ecológica, en donde no haya tanto impacto negativo hacia el medio ambiente, ¿no? Como caminatas para subir esa montaña o esa sierra. Entonces, a mí me parece que es correcto. Así como tú lo planteas, te va a salir muy bien en el video, pero hay que mencionar, uno, ¿qué servicio ecosistémico es? Es decir, ¿cómo se llama? El servicio ecosistémico es cultural, ¿por qué? Y hay que explicar el por qué, ¿sí? Eso, eh, bueno, ya tienes ahí entonces la respuesta. Yo valido entonces esa información y a mí me gustaría que la colocaras y ya nada más en tu presentación, en tu video, hay que colocar imágenes de esa sierra o de esa ruta que hay o de ese lugar como zona arqueológica o ruina arqueológica para poder ilustrar de lo que tú estás hablando. ¿Sí? Bueno. Y lo mencionábamos la vez pasada también, los servicios de abastecimiento nos permiten, disculpen, nos permiten obtener un beneficio, ya sea alimentos que se dan de forma natural. Me tocó ir a mí en Chiapas a la selva lacandona y en el recorrido de los lacandones que hacen ellos, que es de una manera sustentable, una caminata de 30 kilómetros de la selva lacandona hacia Bonampak. Entonces, nos ofrecieron alimentos que ellos, bueno, eran frutales de la selva, que ellos bien comían y nos ofrecieron. Entonces, eso es un servicio ecosistémico que la selva lacandona ofrece, nada más que hay que decir, el servicio ecosistémico es de abastecimiento. ¿Por qué? Porque en la selva lacandona los locatarios pueden extraer, ellos le llamaban manguillo o mango, pero era una bolita muy pequeña que era de color, como un mango maduro, que era de color amarillo, y sabía un poquito agria, pero era un frutal de la selva que totalmente se consumía por parte de los locatarios, ¿sí? Entonces, ese es un servicio de abastecimiento, nada más que hay que explicar qué es, cuál es el producto con el que las personas se ven beneficiados y ya con eso ustedes tienen la respuesta. Recuérdense que no nos lleva más de un minuto explicar qué es el servicio ecosistémico, cómo se llama, dónde está ubicado y qué beneficios o trae a la comunidad o perjudica, cuál es el aspecto que perjudica al medio ambiente, ¿sí? Porque eso es la actividad que ustedes deben de desarrollar y así para el resto que ven en pantalla. Acuérdense que las fibras de maguey que utilizan los artesanos de Oaxaca para hacer telares son importantes también, o la manera en que ellos tiñen los telares es un servicio ecosistémico porque se utiliza fauna, no recuerdo si son algunos ostiones o algún otro animalito endémico de la región que utilizan para pintar los telares, ¿se acuerdan? Hay documentales sobre eso y las personas que vivan o las comunidades que ustedes sepan de su localidad que hagan eso, ¿lo pueden mencionar también?
porque esos telares se pintan o se saca la fibra de esos magueyes y para hacer diferentes productos. De eso se trata el servicio de abastecimiento. Eh, y bueno, así para el resto, se nos va el tiempo, entonces ustedes ya tienen noción sobre esa información. Vamos viendo que van a entregar un documento con la liga del video que van a elaborar, pero el video dice que se debe de realizar con una duración máxima de 8 minutos, es decir, no hay que pasarse de los 8 minutos. Es importante que le dediquen de 1 a 8 minutos para realizar el video. Puede ser, acuérdense, de 1 minuto, de 2 minutos, de 3, de 4, siempre y cuando ustedes coloquen toda la información necesaria para que pueda ser evaluado su trabajo. La descripción del ecosistema en el que viven, integrando las características del bioma como el clima y la biodiversidad, tanto flora y fauna. Y aquí yo les solicito que nada más den ejemplos breves sobre la flora y la fauna, que no mencionemos toda la flora o toda la fauna, simplemente hay que mencionar algunos ejemplos que ilustren pues el bioma, ¿sí? Hay que poner 2 ejemplos de interacción ecológica que hay en dicho entorno de acuerdo a los tipos de relación y argumente si es un efecto positivo, negativo o neutro. Y toda esta información ustedes la sacan, acuérdense, de las lecturas que ustedes hacen en la plataforma. Hay una pestaña en donde viene toda la información relacionada a esto, ¿sí? Recuerden que puede ser intrínseca o extrínseca. Ahí se derivan diferentes tipos de interacciones ecológicas y también menciona con imágenes si ese tipo de interacción, como por ejemplo el lobo se come a la liebre, qué tipo de interacción es, ahí lo menciona, pero también se menciona con bases científicas, demostrado científicamente, si esa interacción de que el lobo se come a la liebre es un aspecto positivo, negativo o neutro, no para la comunidad, sino para las especies que están en esa interacción ecológica. Entonces hay que verificar ese recurso. No se nos vaya a pasar que toda esa lectura que es breve nos menciona las respuestas que debemos de dar hacia nuestro trabajo. Y por último, hay que describir un servicio ecosistémico que nos ayude a identificar si es de soporte, de provisión, de regulación o cultural. Y hay que mencionar, ojo aquí, si este beneficia a la comunidad y las consecuencias o deterioros ambientales que ha causado. Ahora, pongamos el ejemplo de su compañera, donde hacen visitas guiadas hacia esa comunidad de Sierra del Lobo, me parece. Entonces, ¿creen ustedes que si se maximiza esos viajes hacia la sierra, muy probablemente en unos 10 o 15 años que suban alrededor de 3,000 personas al año? ¿No creen que esas 3,000 personas vayan a dejar un impacto positivo o negativo arriba en la sierra? Yo lo mencioné en la primera sesión. Fuimos al pico más alto del estado, que se llama Sierra de la Laguna, y ahí nos encontramos con plásticos en el Picacho, se llama, al punto más alto de la sierra, ¿sí? Es decir, al punto más alto de ese lugar en el estado. Entonces, está alrededor de 2,800 metros. No es un pico muy alto, pero es el más alto del estado. Pero ahí nos encontramos con una bolsa de un emparedado de esos dulces que venden de color azul. Entonces, ahí nos podemos imaginar que si bien lo utilizaron para darse energía y poder subir la sierra, pero ¿por qué no tirarlo en un lugar específico diseñado para recabar toda esa basura? Entonces, porque lo haya dentro del ecosistema ese de la sierra. Entonces, todo depende de nosotros como personas, pero también creen que ese impacto sea perjudicial o deteriore el medio ambiente. Ustedes lo van a mencionar en su video. Algunas estrategias para realizarlo es que hay que leer la rúbrica para analizar lo que se solicita. No puse la rúbrica, hubiéramos checado la rúbrica en donde cada uno de los apartados que se solicitan nos permitiría ver la mejor estrategia para tomar en cuenta esos datos de la rúbrica, pero yo los invito a verificar la rúbrica, ¿sí? Es importante que ustedes analicen la rúbrica, lean la rúbrica para que haya un mejor entendimiento sobre pues lo que se quiere transmitir. Muy bien. Y sobre leer detenidamente
el guión varias veces. Esto nos va a servir ¿para qué? Para que puedan ustedes mejorar la forma en que se transmite la información. Porque si yo trato de hacer mi video, pero estoy así, y ajá, y subir a... todas esas muletillas que tenemos lo podemos evitar. ¿Saben cómo? Teniendo una lectura dominada que nos permita transmitir de forma más fluida nuestra información. Entonces, la recomendación es leer detenidamente varias veces el guión que ustedes van a hacer sobre sobre el video, para que al momento de que lo vayan a grabar tengan habilidad lectora y puedan ustedes transmitir de forma más simpática la información sin tantos tropiezos, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir que tenemos que pulir nuestro trabajo, hacer un esfuerzo para dominar la lectura y que pueda transmitirse de la mejor manera. Porque acuérdense que es un trabajo importante, con un peso importante dentro de la calificación, y que mejor que haya la información solicitada, ¿sí? Y por último, ya que estén listos, hay que grabar el video, checarlo 2 o 3 veces para saber si nos gustó la manera en que transmitimos la información, y si están conformes con el resultado, puedan ustedes subirlo y esperar una retroalimentación, ¿sí? Ya por último, mi recomendación es que hagan un guión en donde ustedes especifiquen todo lo que quieran decir, dando respuesta a las preguntas detonadoras. Entonces, se nos pide en la primera parte que hablemos sobre el lugar de donde somos. Hay que mencionar tanto la localización geográfica, hay que poner en la imagen un mapa, hay que decir aquí es donde yo vivo, se llama San Cristóbal de las Casas y está cerca de las cascadas y ya ponen un nombre, la cascada de Cola de Ángel o Ala de Ángel, y hay estas características y ustedes describen con base en la investigación. Recuerden, ustedes van a sacar toda esa investigación, toda esa información con una investigación, ¿sí? Por último, hay que colocar todos los enlaces en donde se tomó esa información, porque si no estaríamos incurriendo en plagio, y recuerden que el plagio se califica con 0 y eso les da la oportunidad de volver a subir su trabajo. Entonces, si la calificación es de 6, recuerden que no pueden volver a subir su actividad o no la pueden corregir, pero si su calificación es de 59 para abajo, es decir, que no cumple con los requisitos necesarios para ser evaluada, ustedes tienen oportunidad de volver a subir la actividad para mejorar la calificación hasta un 100. Recuerden, si el trabajo es calificado con plagio, porque no pusieron las fuentes de consulta o porque se nos olvidó citar, es importante que sepan que tienen una segunda oportunidad para subir su actividad, ¿sí? No hay que esperarnos hasta el último día, es decir, el domingo a las 23:59 horas para subir la actividad, porque eso nos da oportunidad de que el maestro el fin de semana está de forma intermitente, no está todo el día conectado como lo está de lunes a viernes. Yo estoy conectado de lunes a viernes en la mañana y en la tarde. Ya en la noche, antes de acostarme, reviso la plataforma y doy también retroalimentaciones o contesto los mensajes que llegan. Inclusive califico también. Para ello, el fin de semana, recuerden que la forma intermitente en que está presente el maestro no les permite que se les califique a todos o en su mayoría los fines de semana, hasta el lunes. Entonces ya el lunes está cerrada la plataforma, y si tengo que hacer mejoras, tendría que avisarle al asesor virtual que me permita hacer una segunda entrega, porque la plataforma ya cerró para esa semana de trabajo, ¿sí? Recuerden que también tienen como fecha límite el miércoles de cada semana para pedir una extensión. Si la piden después del jueves, es muy probable que no se les haga válida esa solicitud, por lo cual no van a poder tener oportunidad de subir la calificación, porque recuerden que estamos trabajando con base en un reglamento de entregas. Entonces, ustedes ya tienen dominado el reglamento. Si gustan y si así lo solicitan, podemos volverlo a leer en una sesión para estar enterados con mayor frecuencia de qué es lo que debo de hacer en la semana de trabajo. Pues bien, ya que tengan el guión, hay que hacer, bueno, voy a hacer algunas recomendaciones y conclusiones antes de cerrar la sesión. Recuerden que hay que hacer búsquedas con palabras claves sobre la síntesis química del plástico. Si bien no todo es plástico, pero sí son derivados de hidrocarburos, por lo cual la mayoría de los elementos que ustedes van a poner ahí van a ser del plástico.
Si quieren poner fibras naturales, como lo habíamos mencionado, es probable que estén bien. Sin embargo, al final no nos van a permitir tener una reflexión sobre el impacto que tienen los plásticos en el medio ambiente, pero lo pueden colocar porque va a estar bien. Hay que ver el contenido temático y leer el material de apoyo. Es importante que para la actividad número 4 se les solicita que ustedes coloquen la interacción ecológica, pero las respuestas de la interacción ecológica tienen que hacer una lectura en la plataforma que les va guiando para conocer cuáles son los tipos de interacciones ecológicas que hay, y hay que mencionarlo en el video. Sí, es muy importante que mencionen que el tipo de depredación que se da es de este tipo de interacción ecológica, y recuerden, es positiva, negativa o neutra, y van a explicar el por qué ustedes creen que es positivo, negativo o neutro. Hay que reportar con tiempo algunos inconvenientes que tengan para que se le pueda dar seguimiento y poder dar extensiones de tiempo, porque las extensiones de tiempo, recuerden que se dan de lunes a miércoles, así que hay que explicar bien, y nada más se dan extensiones de tiempo, no porque no nos alcanzó el tiempo de realizar la actividad, sino porque se nos fue el internet, o bien porque tuve un problema de salud y estoy justificando mi inasistencia para poder entregar a tiempo mi actividad. Recuerden que ustedes tienen una responsabilidad con sus estudios y es importante que se manejen con base en cómo administran bien su agenda para poder entregar las actividades a tiempo. Es una recomendación, pueden surgir algunos problemas y su asesor virtual los va a entender, nada más que hay que explicar de manera específica por qué no se entregó la actividad para que él pueda considerar abrirles de nuevo la plataforma. Hay que ver su video ya que lo tengan realizado una y otra vez para que con eso puedan determinar si hay errores y puedan ustedes corregirlo antes de subir su video. Recuerden que el video no es necesario que sea de 8 minutos. Tiene que ser de un máximo de 8, pero puede oscilar entre 1 hasta 8 minutos. Así que yo les deseo mucho éxito en este cierre de semana. Vámonos encaminando. Ya estamos a la mitad de este módulo. Qué rápido se fue el tiempo. Han sido grandes estudiantes. No sé si haya más comentarios sobre la dinámica grupal, pero las leímos en el primer apartado. Entonces, si no hay más comentarios sobre la dinámica grupal, vamos a cerrar esta sesión con sus dudas y comentarios acerca de las actividades 3 y 4. Dice, es bueno porque se genera ingresos a las personas del lugar y los visitantes conocen el paisaje, pero hay personas que no valoran eso y tiran basura. Exactamente, es de lo que hablábamos, ¿no? Sobre el impacto positivo o negativo al medio ambiente de las acciones del humano. Encaminados hacia la semana 3, vamos a diseñar estrategias para mejorar eso. Entonces, qué bueno que lo retomas, porque para la próxima semana vamos a necesitar conocer algunas estrategias sustentables para mejorar el medio ambiente. Así que dice que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Comenta una compañera. Y entonces vamos poniendo, si hay dudas y comentarios, las colocamos. Y si no es así, me gustaría que colocaran en el chat o levantaran la mano que en efecto ya no hay más dudas y comentarios y podamos cerrar con éxito esta sesión. Espero que la información vertida les haya sido de utilidad, y si nos enfrentamos ante alguna situación que no entendamos sobre el desarrollo de la actividad, recuerden que voy a estar conectado y al pendiente de sus mensajes para poderlos guiar, ¿sí? Tengan a bien acercarse al mensajero de la plataforma y con mucho gusto los voy a apoyar. Dicen sus compañeras que están conectados que no hay ninguna duda, por lo cual voy a desearles mucho éxito en el desarrollo de sus actividades. Y muchas gracias por estar presentes. No nos despedimos entonces, los saludo con mucho gusto y quedo al pendiente. Ninguna duda, muchas gracias.